Voy a explicar, digamos, por supuesto lo estuve pensando yo últimamente, pero es producto de lo que decía Alejandra al principio. Tenemos un centro de educación popular feminista intercultural en la facultad y estamos en contacto, aunque yo ya no vivo acá, y por un lado. Y por otro lado, también en un diálogo permanente con el Centro de Educación Mapuche de la Confederación y en particular ahora con un LOF, el LOF Huelpigui, después lo van a decir ustedes como corresponde. Y bueno, lo que yo voy a traer son problemas, digamos, no son de alguna manera resultados, pero son cosas que estuve pensando y cómo darle la vuelta, ¿no? En realidad yo titularía o diría que esto que quiero manifestar es una crítica a la interculturalidad crítica. No voy a desarrollar el tema de la interculturalidad, creo que más o menos todo el mundo no, que se está al tanto, ¿no?, de la educación intercultural bilingüe, educación intercultural crítica, educación autónoma del pueblo mapuche. Pero bueno, nosotros y nosotras que fuimos fundadoras del concepto, aclaro porque se le atribuye a Catherine y Catherine Walsh lo ha extraído fundamentalmente de un documento que se llama Educación Autónoma que escribieron las compañeras mapuche. Y nosotros lo venimos desarrollando con Graciela desde el año 97-98, con Graciela Alonso. Tal es así que en el 97 fundamos ese centro. Pero bueno, ahora lo que quiero plantear es un concepto, una crítica al concepto de interculturalidad crítica, porque me parece que yo al menos no estoy escuchando bien los que nos quieren decir, los que siempre se están desubalternizando. Digo un poco para diferenciar con el papel, dice, bueno, conocimiento de los sectores que fueron subalternizados. A los que yo conozco en particular, que son ese grupo de Lamien, que están ahí, mapuche, no, la verdad que no son subalternas, ¿no?, pero absolutamente para nada. Todo lo contrario, nos han conducido en nuestro pensamiento. Tal es así que yo voy a hablar 10 minutos solamente y voy a invitar a una de las compañeras mapuche para que retome alguno de los conceptos. Es como, para empezar, lo que quiero transmitir es esta cuestión de que ahí las compañeras mapuche, del sector mapuche, por decirlo, debe haber otros y otras por allá, pero bueno, como organización, digamos, están ahí, es el sector de la cultura mapuche. Los que están ahí, que son los del Centro de Educación Popular y de la universidad, son de la ciencia. Ellos son la cultura y acá está la ciencia. Y más acá estamos más ciencia todavía, porque por algo estamos acá. Aunque yo debería haber estado en el panel anterior, pero no por capacidad de investigación, sino por que soy setentista, digamos, en el sentido que lo plantearon. Entonces, yo creo que tenemos un arsenal bastante importante, con la metáfora esa bélica que se me traspapeló, de conceptos críticos. Y que la interculturalidad crítica, pensada como una crítica de la colonización y para descolonizarnos a nosotros, a los argentinos, digamos, a los blancos, porque no está pensada para los mapuches, ¿no? Nosotros fuimos con la pedagogía crítica y con la educación popular a los mapuches, y los mapuches nos respondieron, qué lindo, aplíquenlo para ustedes, porque nosotros tenemos nuestra educación autónoma. Entonces de ahí nos dedicamos a fabricar conceptos y salió el de interculturalidad crítica. Lo que quiero decir es que tenemos un horizonte de conceptos críticos y a nivel epistemológico como que andamos bastante bien, digo en el pensamiento, en los escritos, en las líneas que vamos sosteniendo, en que nos ayuda muchísimo a trabajar con las organizaciones mapuche y también para trabajar en las escuelas y demás. Mirá, lo que hay que criticar es el currículum, el nacionalismo, la homogeneización, etcétera, etcétera.
no se trata de enseñar el idioma mapuche, sino de repensar nuestras coordenadas fundantes de la estructura social y demás. Entonces, yo creo que no estamos pudiendo entender algunos de los conceptos que que el pueblo mapuche nos está transmitiendo. Voy a tomar un ejemplo nada más, muy cortito. Parte de la lucha del pueblo mapuche consigue elaborar una propuesta y finalmente, en todo caso, después nos explicarán, la aceptación por parte de Parques Nacionales de la declaración del volcán Lanín como un sitio sagrado y patrimonio de la humanidad. Eso es muy importante por todo lo que implica de salvaguarda, digamos, de ese volcán. En la fundamentación de ese... ¿Por qué? Me parece... Pero se ve, se está viendo te muestra la siguiente. ¿Vos ves? Ellos solo ven... ¿Y ahora ven grande eso? Sí. Bueno. Mágico. Es mágico. Pero igual yo lo voy a leer porque quisiera resaltar, no sé si todo el mundo lo ve. Parte de la fundamentación que las compañeras y los compañeros mapuches arman para presentar a Parques, no, lo leo yo. Dicen ellas, el volcán Secún es la Pillamagüiza, montaña con conocimiento. Desde el conocimiento mapuche, los volcanes son los lugares por donde el Minche Mapu, el subsuelo centro de la tierra, respira. Y por esto es que respiran las diferentes fuerzas que conforman la naturaleza. Los volcanes tienen historia y conocimiento. Son los reguladores de los ambientes. Los pillas son entes con mucha sabiduría. Desde el año 2007 retomamos el Guillipún, en el pie del Lanín, en el Rego. El Rego es el espacio donde se concentran las distintas fuerzas del Guasmapu, territorio, donde el Che persona se conecta con cada una de ellas a través del Mapuzugún, interrelacionándose como una fuerza o negüen más. Así el pueblo mapuche lo declara como parte de su patrimonio para protegerlo de los cambios y daños provocados por la sociedad y su sistema económico. Nuestro Lanín ha soportado desde décadas las consecuencias de un desarrollo occidental basado en un capitalismo voraz. Una de las facetas de ese modelo es un ocio perverso que busca en un turismo inconsciente desafiar al Pinehuen diversas vidas, dejando año tras año las cicatrices que hoy comienzan a sangrar. Entonces, por ello decía el lugar de la cultura, porque digamos, todos podemos decir y estamos de acuerdo con esta fundamentación. Ahora, ¿nos creemos que el volcán respira y tiene sabiduría? Entonces, ¿cómo hacemos para poder entrar en ese mundo dejando de considerar de que son creencias? Entonces, yo volvería a la interculturalidad crítica, en vez de referida hacia la descolonización del nacionalismo, por ejemplo, y de la escuela, la volvería a tratar de entender qué es ese mundo del que nos están hablando, donde un volcán tiene sabiduría. ¿Y por qué no lo podemos concebir como una sabiduría? Entonces, el concepto de interculturalidad crítica, que está en un nivel epistemológico, de discusión de epistemes, y que la misma palabra crítica, bueno, viene de las teorías críticas y demás, digamos, está escondiendo un problema más de fondo que podría llevarnos a hablar de una antropología radical, más que crítica, aunque sin abandonar la crítica. ¿Esto qué quiere decir? Pasar del plano epistemológico al plano ontológico. No se trata de que ellos tienen cultura y lo creen de esa manera y nosotros lo toleramos y lo aceptamos, que de paso nos viene bien para el turismo y para algunas otras cuestiones, hablando, digo yo, como si fueran parques nacionales, sino de que
¿de qué tipo de mundo nos están hablando? Hoy decía ella, sí, conceptos para pensar el mundo. Entonces de eso se trata, de incorporar una dimensión ontológica para entender conceptos descolonizadores que nos están trayendo y que nosotros en esa sociología de las emergencias tenemos que aprender a manejar y a repensar. Y yo... ¿Así? ¿Así? Sí, como un... Oh. Bueno, ahí está, ¿sí? Y Ale te manda eso. Bueno, entonces el plan de trabajo que lo tengo avanzado y en construcción me ha llevado, por un lado, a dos corrientes del pensamiento que me permitirían avalar y sostener este cambio ontológico por participar del giro ontológico para replantear el tema de la interculturalidad. Por un lado, la ecología política y la ontología política, ¿no? De compañeros argentinos como Mario Blaser o de Arturo Escobar en Colombia y de Marisol de la Cadena en Perú. Entonces no puedo explicar ahora, porque no tengo tiempo, todas las consecuencias de estas ontologías políticas, pero el concepto fundamental es que estamos, dos cuestiones. Uno, estamos en presencia de mundos racionales, perdón, al revés, estamos en presencia de mundos relacionales cuya capacidad de entenderlos definen en la pregunta por lo real. ¿Qué es lo real? Y entonces abogar por diferentes reales, y la lucha se da en el plano por definir qué es lo real. Entonces es una lucha ontológica que de hecho se están dando, porque cuando ellas plantean recuperar el Lanín, están recuperando territorio, y territorio es una forma de ser, es una forma de estar, es una forma de enactuar, digamos, un pensamiento y permitir que el Lanín, que les da vida, también viva. Y la otra corriente de pensamiento es el feminismo. Desde los ecofeminismos, pero sobre todo Haraway, cuando pone en duda, digamos, Donna Haraway, el tema de las especies compañeras y también la definición, la redefinición de la realidad en función de esos seres semióticos materiales, dice ella, que tenemos que tener en cuenta. Y fundamentalmente en quien me basé es en Judith Butler, con sus últimos libros de Vidas precarias y Marcos de guerra, con su ontología de la vulnerabilidad y la ontología de la corporalidad. El volcán Lanín es vulnerable, por lo tanto necesita un sistema de... Estamos obligados a sostenerlo, todos y todas. Y esa obligación de sostenerla implica reconocer la precariedad de las vidas. Entonces la vida no se reconoce por la vida en sí, sino por el sistema de obligaciones y de rituales que hacemos para sostenerla. Es un poco, como muy resumido, el planteo de Judith Butler. Muchas gracias. Mi nombre es Marcos Requena, soy venezolano, tengo 16 meses acá en Argentina, vengo con una ponencia acá. Yo voy a hacer una pregunta, aunque está dirigida a la doctora Ana Paula, tiene resonancia para los otros ponentes porque hay un vasos comunicantes entre la ponencia de ustedes, ¿no? Y hago la pregunta por el hecho de que soy migrante venezolano y por el hecho de que estoy particularmente interesado y de hecho por un buen número de años me he detenido en la formación de docentes a través de la práctica reflexiva. ¿Sí? Entonces, digamos, por esas dos razones, mi condición de migrante y por mi interés en la educación, por la formación docente en particular, hago la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones se tendrían que dar o cómo hacer para que la formación docente de manera sistemática introduzca o incorpore este otro enfoque de migraciones, que es un enfoque basado en derechos humanos,
pero incorporarlo de manera permanente, de tal manera que no pase como con la valija, que por años, algunos años se utilizó, pero luego se abandonó. Es decir, cómo hacer para que a largo plazo el docente esté formado con una visión distinta de derechos humanos sobre las migraciones, ¿sí? Podría multiplicar la pregunta para decir cómo hacer para formar docentes con fines de introducir en la escuela el nosotros y no el yo, ¿sí? Una visión compartida, cómo hacer para desarrollar la comprensión de como visiones distintas como un derecho también, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, hay como vasos comunicantes entre los ponentes, pero me detengo particularmente en la de cómo hacer para formar docentes de manera permanente en esta visión. Gracias. Sí, para establecer una conversación agrupamos 2 o 3 preguntas y después damos lugar a la palabra a los panelistas. ¿Alguien más? Buenas tardes, soy Adriana, hace 25 años que soy maestra de primaria y no voy a hacer una pregunta, sino nada más quiero hacer una reflexión. Llevo 25 años de maestra enseñando cada vez que nos toca dar pueblos originarios, de una visión que nunca me cerraba y yo pensaba que había otra forma, ¿no? Porque siempre desde las creencias, desde las costumbres, desde algo que estaba ajeno a nosotros. Y yo, gracias a la señora del pueblo mapuche, que no me acuerdo el nombre, veo que hay otro camino para transitar, otra forma de ver lo que es el territorio, de lo que es la cultura. Y bueno, creo que estamos necesitando, por lo menos, yo, bueno, hablo de mí, desde las personas que conocemos, acá estábamos hablando con otra compañera mía, que necesitamos formación, porque si no lo que transmitimos no es una cosmovisión o una forma de ver el mundo, sino que seguimos en la postura de la colonización y de ver al otro como algo raro, como algo distinto, y construyendo todo el tiempo otros a partir de la discriminación y de creernos superiores, ¿no? Bueno, ¿cómo incorporar digamos, a la formación docente el enfoque en derechos humanos y migraciones? A ver, yo creo que es un problema más profundo que la incorporación de información o cambiar la currícula. Creo que en el caso específico de migraciones estamos en un proceso de retroceso muy grande en el reconocimiento de derechos a nivel mundial y en la Argentina en particular, ¿sí? Las migraciones se conciben y se piensan como problemas, no se piensan como soluciones. En general, no hemos logrado dar una serie de batallas conceptuales muy importantes. Por ejemplo, para nosotros es equivalente ciudadanía y nacionalidad. En general confundimos y todo el mundo confunde ciudadanía con nacionalidad y no es lo mismo, no es lo mismo. Si uno parte de la base que las personas tienen derecho por el mero hecho de ser personas en una democracia que se basa en derechos humanos, los extranjeros migrantes son ciudadanos, no son nacionales, pero son ciudadanos. Entonces, creo que hay toda una lucha por los conceptos y por empezar a desarmar una serie de afinidades conceptuales que nosotros rápidamente damos por sentadas, ¿sí? Hay todo un trabajo ahí político, ideológico sobre los conceptos que usamos y las palabras que usamos para entender, pero por otro lado, si me preguntan como estrategia básica, creo que lo importante es que los espacios educativos realmente se comprometan en abrir los espacios. Es decir, digo, más que crear materiales y que otra vez sea un contenido más y generar buenas conciencias, creo que lo que hay que hacer es conmover el espacio educativo. ¿Sí? La universidad se tiene que abrir como universidad refugio, las escuelas tienen que trabajar sobre digamos, el campo diverso sobre el cual están, digamos, ejerciendo la enseñanza. Tienen que trabajar con las familias, tienen que abrir el espacio y moverse del lugar cómodo de la enseñanza tradicional, ¿sí? Pensar de otra manera, producir
acontecimiento dentro del campo educativo implica mirar, digamos, un poco más quién está dentro del aula, cómo se compone la comunidad mayor. La comunidad mayor son los padres, son probablemente las familias de los propios docentes, comprometerse desde otro lugar, y eso sí es muchísimo más difícil. Yo podría contestarte, mira, para el tema contenidos, la valija es un buen comienzo. Métanlo como material obligatorio en tales materias, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué sucede con todo lo que estuvimos hablando acá? ¿Cómo se vuelve todo eso carne en la gente? ¿Cómo conmovemos el espacio de verdad? Y ahí yo debería decir, el problema está en la forma en que enseñamos, no solo en los contenidos. El otro es un invitado de piedra. El otro no forma parte, que era un poco lo que yo decía la valija, no forma parte de la construcción. Construimos para, no con. Entonces ahí ya estamos en un problema enorme, gigante. Y no sé cómo se resuelve, ojalá supiese, no tengo idea. Esto me parece genial, o sea, que en un panel, digamos, se abra el espacio, digamos, y que uno, en vez de decir que el migrante tiene que tener la voz, darle el micrófono, digo, porque tiene voz, darle el micrófono y que suceda lo que tenga que suceder, ya me parece un gesto, por lo menos, de construcción de este espacio, ¿no? Pero no tengo idea, la verdad, para eso están los pedagogos. Solo una aclaración con esto que decís de darle la voz, ¿no? La verdad que se la han tomado, no solo no se la hemos dado. O sea, quisieron abrazar este congreso, darnos, que nos sintamos mejor, que circule el pensamiento, el diálogo, la emoción, que nos acompañen todos esos seres que nosotros consideramos o sobrenaturales o inorgánicos o lo que fuera, y vinieron, hicieron una muestra, colaboramos en lo que pudimos, pero la palabra no se la dimos nosotros, generalmente es al revés. En los otros espacios son quienes nos convocan para que desde la academia apoyemos un poco para que, no sé, quien escuche Parques Nacionales diga, eso es el antropólogo. No sé, podría contar algunas experiencias que estamos llevando adelante, de cómo intentamos llevar el conocimiento a los distintos espacios, no sé, trabajando con docentes en institutos de formación, con las escuelas, con docentes. Pero bueno, la cuestión es que ¿cómo empezamos a descolonizarnos todos? Porque también cuando se habla de descolonización pensamos, bueno, los mapuches nos tenemos que descolonizar. Pero cuando me siento con un otro no mapuche, está más colonizado que yo. ¿Por qué? Porque todavía se cree el cuento, por ejemplo, de que el año nuevo o sea, es el 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre, el 1 de enero, y nosotros hemos abierto nuestra celebración justamente para hacer conciencia en la sociedad, para decirle, a ver, los pies sobre la tierra, con el corazón y la cabeza, abiertos, piensen dónde están. ¿Dónde están? ¿Qué ocurre a tu alrededor? ¿Estamos para celebrar algo nuevo en enero? El pueblo mapuche estaría celebrando la cosecha. Para el 31 de enero no hay nada nuevo, pero sí ocurre algo distinto en el mes de junio. Decimos mes de junio, pero en lo que sería para nosotros, concepto mapuche, el Parapangao, el Huiñuchipanto, el solsticio de invierno. Y nos involucra a todos. Si nos pensamos en este lugar, aquí, en este espacio territorial, otra vez, este lugar tiene un conocimiento.
tiene un tiempo y un espacio determinado donde circulan vidas con conocimiento. Y esas vidas tienen un tiempo y un espacio donde se manifiestan de distintas maneras, en distintos tiempos. Y justamente no hacemos desastre, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo. Comiendo en pleno verano cosas que son totalmente dañinas para nuestro cuerpo, porque seguimos celebrando un año nuevo impuesto, traído acá, como único conocimiento, que fue impuesto a nuestro pueblo y que nosotros retomamos, digamos, esa celebración, ese conocimiento, que no es ni tradición ni costumbre, sino que tiene que ver con nuestra forma de entendernos y de entender ese entorno del cual somos parte. Entonces, si empezamos por ahí, todos ustedes, Huiño y Tripanto, deberían estar celebrando el comienzo de nuevas vidas, para en enero celebrar la cosecha de lo que hayan sembrado. Y ahí empezamos entonces a pensarnos en relación al territorio. Y con estas experiencias, digamos, hemos hecho muchas cosas. Seguimos proponiendo, como dice Raúl, pero además hoy, entendemos, está en la Constitución. O sea, proponer otra educación no es solamente que nosotros lo estamos diciendo, está en la Constitución. Debiera generarse condiciones, el Estado debe generar condiciones para justamente que esto no sea, digamos, la posibilidad de que, bueno, cuando hay un mapuche en el aula, entonces podemos hablar de interculturalidad, como se viene haciendo, ¿no? O sea, si hay bolivianos, y como se dice irónicamente o, digamos, discriminatoriamente, un bolita, se puede hablar de interculturalidad. No. La interculturalidad o la posibilidad de pensarnos con conocimientos diferentes es un derecho humano. Es un derecho humano. Así como pensarnos en la diversidad es un derecho humano, la migración es un derecho y lo trabajamos en forma conjunta. Vamos a las aulas, o ahora que pretendemos este año trabajar con los docentes porque nos dimos cuenta que los que más necesitan trabajar su cabeza ahora, descolonizarse, son los docentes para después trabajar con su comunidad educativa. Entonces vamos a trabajar este año con la idea de trabajar interculturalidad de escuela, justamente pueblo mapuche y migración, como dos derechos humanos vulnerados, no tenido en cuenta en ningún ciclo educativo de este Estado, ¿no? Bueno, son cuestiones que estamos haciendo en este momento. Bien, yo quisiera comentar, creo que 3 cosas, intento rápidamente. Una, me parece que en el campo de la investigación y educación tenemos que volver a mirar la escuela. Algo de lo que decía Emilio antes, que tenemos un listado de deber ser enorme para la escuela, y aparte hace como 30 años le estamos diciendo a la escuela que tiene que cambiar. Y en realidad cuando uno empieza a transitar la escuela encuentra que pasan muchas cosas. Y la escuela es mucho más que lo que muchas veces decimos que es. Y creo que mucha de esa interculturalidad también ocurre en las escuelas, por lo menos en mi humilde experiencia, pero de muchos años de transitar investigación en y con las escuelas, nos encontramos que las escuelas hacen mucho en orden a esos otros, por lo menos en el conurbano y diría también en la Patagonia, pasan mucho más de lo que creemos. Creo que las políticas educativas últimamente han dejado de mirar lo que pasa en las escuelas. Y creo que eso es un primer punto de esa multiplicidad de lo que quería decir antes. Y eso me lleva también, cuando yo comentaba antes esto de silencios que gritan, es una foto que saca un chico en la escuela y le pone de epígrafe a un patio vacío, silencios que gritan. En muchas de nuestras escuelas, esas voces gritan en las escuelas.
Creo que parte de la investigación educativa hoy es dar cuenta de lo que efectivamente ocurre con esos silencios que gritan en las escuelas. Las escuelas son el lugar donde algo de ese encontrarse con los otros está ocurriendo. Y sí creo, como desafío, y que me quedé pensando de lo que comentaban y de lo que decían, creo que tenemos otra cuestión con el nosotros. El problema del nosotros no es volvernos nosotros. El problema es cómo el nosotros no suprime al yo. Hemos tenido nosotros, y lo que ha hecho el nosotros del Estado moderno fue suprimir a los otros. Yo creo que el desafío no solo es volvernos un nosotros, sino cómo construir un nosotros que sea capaz de entender que hay muchos otros en el nosotros. Y yo creo que ese quizá es el gran desafío de la escuela. Insisto que mucho de eso ocurre hoy porque más o menos estamos conviviendo con mucha dificultad, pero creo que ese es el punto para mí. Cómo ese nosotros no suprime a los yo, pero también cómo no se vuelve un mundo de puro yo. Bueno, eso, gracias. Una aclaración cuando decías de incorporar las diferentes cosmovisiones, y en particular la cosmovisión mapuche, ¿no?, en la formación. Para reafirmar un poco el planteo de fondo que yo traía hoy, es que no se trata de una cosmovisión y de insertar una cosmovisión más en el ámbito de la escuela. Se trata de discutir, como lo plantea Butler, digamos, qué se puede considerar real y qué construcciones de lo real se están imponiendo. Y prestar atención a aquellas construcciones y realizaciones que se están haciendo en el mundo y hablar desde ellas, digamos, ¿no? Entonces no es una cuestión de cosmovisión, es una cuestión de una pregunta por lo real, digamos, ¿no? Ahora, no estoy planteando acerca del instituto, cómo lo va a hacer, o cómo estoy planteando una cuestión conceptual, digamos.